Buenas noches, nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la NIF C1, efectivo y equivalentes de efectivo. El equipo está conformado por aquí su servidora Fernández Chan, El Sinomi, Damián Solís, Samuel, Becerra, Antonia, Naomi, Viridiana, Vivas Cámara, Pedro Josué y Sonda Bandí, Jennifer. Buenas noches, me presento, mi nombre es Elcinomi Fernández Chan y el día de hoy les voy a dar una pequeña introducción de cómo es que surgió la norma NIF C1, efectivo y equivalentes de efectivo. Bueno, para empezar, en el 2001 el boletín C1 tuvo una primera revisión en donde se separaron los temas de instrumentos financieros, pero el verdadero cambio y el más significativo vino después con la emisión de la NIBE 2 en el 2008, en donde se establecen cómo se deben elaborar el estado de flujos de efectivo. Si bien este se centra en los flujos, también empezó a dar precisiones sobre cómo debía de contabilizar el efectivo en sí mismo, y esto creó una inconsistencia con el boletín C1 que aún estaba vigente. Por ello, la CENIF consideró necesario actualizar y modificar esta norma para que fuera consistente con la nueva visión. Entre los principales cambios encontramos el cambio del nombre, en donde pasamos de llamarlo Boletín C1 efectivo a NIF C1 efectivo y equivalentes de efectivo, ya que esta norma no solamente reconoce el dinero físico en caja o en banco, sino que también va a reconocer aquellas inversiones que son tan líquidas que son como efectivo. También tenemos el efectivo y equivalentes de efectivos restringidos, que antes solía presentarse en un rubro separado y ahora se debe presentar dentro del mismo rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de posición financiera. También tenemos una nueva terminología en donde se sustituye el término de inversiones temporales a la vista por inversiones disponibles a la vista. Entre las características para identificar este tipo de inversiones se incluye, primero, que sean de disposición inmediata y segundo, que su vencimiento sea de muy corto plazo. También se incluyeron nuevos términos como costo de adquisición, efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, inversiones disponibles a la vista, valor neto de realización, valor nominal y valor razonable. Las bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta NIF, esta se fundamenta del marco conceptual que está en la NIF A1, marco conceptual de las normas de información financiera. En particular, se apoya de 3 capítulos. El capítulo 60, reconocimiento, que nos dice cuándo una partida debe contabilizarse. El capítulo 70, evaluación, que nos dice cuándo usar el valor nominal y cuándo el valor neto de realización para evaluar estas partidas. Y el capítulo 80, que es presentación y revelación, que es una guía de cómo debemos mostrar esta información en los estados financieros para que sean útiles y comparables. Y la convergencia tiene una convergencia con las normas internacionales de información financiera, especialmente con la NIC 7, estado de flujos de efectivo. Esta norma nos define qué es el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. El efectivo es la moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios que son disponibles para la operación de la entidad, como la cuenta de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales y remesas en tránsito. Los equivalentes de efectivo son los valores de corto plazo, de gran liquidez y que eh, son fácilmente revertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor, como lo son las monedas extranjeras, los metales preciosos amonedados e inversiones disponibles a la vista. Y como último tenemos el efectivo y equivalentes de efectivo, que son el efectivo y los equivalentes de efectivo que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales son normalmente de tipo contractual o legal. Bueno, y esta norma tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo dentro del estado de posición financiera de una entidad, de las cuales se hablarán más adelante. En otras palabras, esta NIF
lo que busca es que los usuarios de los estados financieros tengan una información que sea clara, relevante y comparable sobre los recursos líquidos de la entidad. Y bueno, yo les voy a platicar sobre el alcance de la NIF C1. La norma se aplica a todo tipo de entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3. Esta NIF es necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Y también sus hábitos abarcan aquellas partidas del estado de situación financiera, el balance general, que integra este rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, como su reconocimiento, su evaluación y presentación y revelación. ¿Qué no cubre esta norma? Esto es muy importante porque esta norma no aborda la determinación del flujo de efectivo y pues los movimientos de efectivo tampoco. Esa labor pues corresponde a la NIF B2, que se llama estado de flujos de efectivo, y esta tampoco se centra en todos los instrumentos financieros de la entidad, sino únicamente en aquellos que califican como efectivos o equivalentes de efectivos. Ahora, la definición de los términos, bueno, a continuación les diré la definición de efectivo. Si nos basamos lo que es la NIF C1, efectivo comprende la moneda de curso legal y los depósitos bancarios a la vista que la entidad puede utilizar para sus operaciones. Unos ejemplos típicos pueden ser la caja, banco, siempre y cuando que estos estén disponibles inmediato para su uso. Tenemos equivalente de efectivo, que son las inversiones a corto plazo. También tenemos lo que serían las inversiones, que estas no, que son a corto plazo también, pero estas deben cumplir ambas condiciones: alta liquidez más riesgo mínimo de cambio de valor. También tenemos el depósito a la vista. El depósito son depósitos bancarios que pueden retirarse en cualquier momento, que son cuentas corrientes de cheques y sin penalización, derivados de los conceptos de efectivo. También tenemos las inversiones a corto plazo, que son aquellas que no son un plazo mayor a hasta 3 meses y que cumplen con el criterio del liquidez inmediato. También efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. Efectivos equivalentes que están sujetos a limitaciones contractuales o legales, su disponibilidad para la entidad. También el valor nominal, el valor razonable, el valor neto de realización, costos de adquisición. Esos son términos técnicos que la norma define para efectos de evaluación. Ahora, también tenemos por un lado la que sería la caja, que de conformidad con la definición, la moneda de curso legal en caja es parte de efectivo, la cuenta de donde se registran los aumentos y disminuciones que sufre el efectivo de propiedad de una entidad económica como consecuencia de las operaciones realizadas en la nómina. Ahora tenemos los bancos. Esta registra los aumentos y disminuciones que sufre el efectivo propiedad de una entidad económica depositada en instituciones del sistema financiero como consecuencia de las transacciones realizadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Becerra Antonio Naomi Viridiana y yo les voy a estar hablando sobre el capítulo número 40, que son las normas de reconocimiento y evaluación. Básicamente, esta norma establece saber cómo y cuándo registrar el efectivo y sus equivalentes para que los estados financieros muestren la realidad económica de la empresa. Y su objetivo es básicamente asegurar que los entidades reflejen correctamente su disponibilidad de recursos líquidos y su valor real. Básicamente, el efectivo, ¿qué significa? ¿Cuál es su definición? Es cuando se reconoce que la identidad tiene control sobre él. En cambio, el equivalente de efectivo se reconoce cuando se adquiere con el propósito de cumplir sus compromisos de corto plazo. Ahora vamos a hablar sobre el efectivo. En este caso de la NIF, saqué tal cual estipulado el 41.1, que dice: el efectivo, tanto su evaluación inicial como la posterior, debe evaluarse a su valor razonable, que es su valor nominal. Yo al principio, cuando leí este párrafo, la verdad, yo no entendí nada. Entonces, vamos a ir poquito a poquito yo explicándoles cada uno de los conceptos que tiene este párrafo para así poder englobar todo y entenderlo mejor. Básicamente, la evaluación inicial y posterior. ¿Qué quiere decir eso? Significa que se debe de registrar por primera vez el dinero, o sea, cuando entra a la empresa. Y cada vez que se presenten los estados financieros, debe tener el mismo valor que realmente tiene. Y aquí en un costado les puse un ejemplo, que imagina que tú tienes una moneda de 10 pesos. Cuando tú guardas esa moneda de 10 pesos en una alcancía, pueden pasar los meses, años,
y vas a seguir teniendo esa moneda de 10 pesos ahí. No aumenta ni disminuye su valor como en ese porque es efectivo. Así es un ejemplo para que tú puedas entender. Pero ahora vamos a hablar sobre el valor razonable. El valor razonable es el valor que refleja la realidad. Básicamente refleja la realidad económica actual. Es decir, cuánto vale realmente ese activo hoy, porque sabemos que las empresas no estamos hablando de 10 pesos ni de 50 pesos, sino que muchas veces hacer macroempresas estamos hablando de millones de pesos. Entonces, básicamente, el valor razonable significa el valor que refleja la realidad. ¿Cuánto vale realmente ese activo hoy? Pero en el caso de efectivo, su valor razonable es igual a su valor nominal, porque el dinero no pierde ni gana valor por sí mismo. Entonces, ¿qué significa valor nominal? Valor nominal significa la cantidad exacta que aparece en los billetes, monedas o cuentas bancarias. Y aquí tenemos un ejemplo. Una empresa tiene 5,000 en caja y 10,000 en cuenta bancaria. En los estados financieros se muestra que 15,000 pesos. Estos 15,000 pesos no se revalúan ni se descuentan porque su valor razonable es igual a su valor nominal. Básicamente, el valor razonable y el valor nominal son parecidos. En el caso de moneda extranjera, su valor razonable debe convertirse al tipo de cambio con que la entidad pudo haberlo realizado a la fecha de cierre de los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que si una empresa tiene efectivo o equivalente de efectivo en moneda extranjera, ya sea dólares, euros, yenes, diferente el tipo de cambio que tú estés manejando con esa moneda extranjera. Estos montos no pueden mostrarse directamente en esa moneda. O sea, que si yo tengo yenes en mis estados financieros aquí en México, los voy a representar en yenes. No. Dentro de los estados financieros tiene que ir en contabilidad que en México, que representa en pesos mexicanos. Un ejemplo, yo tengo $10. Si hoy, ahora volviendo al tema del valor razonable y el valor nominal, es que si hoy el dólar vale 18 pesos, entonces si yo convierto los $10 que tengo a los 18 pesos que vale uno, o sea, 10 por 18, tendría 180 pesos al día de hoy. Ese es mi valor razonable. Pero si mañana cambia el dólar y ahora en vez de valer 18 pesos, vale 20 pesos, mi dinero en pesos mexicanos incrementó. Ahora ya no vale 180 pesos, sino que ahora vale 200 pesos. Y esto se debe de usar el tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros, que normalmente son los 31 de diciembre. Tenemos que aproximarnos siempre más a la fecha cuando nosotros estamos registrando eso, porque pues en este caso el más común es el dólar, que varía dependiendo los días o los meses. Entonces, básicamente refleja el valor real de la situación económica. Ahora, equivalentes de efectivo. El 42.1 nos dice explícitamente todos los equivalentes de efectivo en su evaluación inicial deben evaluarse a su valor razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que los equivalentes de efectivo son inversiones o recursos a corto plazo, que la empresa puede convertir fácilmente en dinero en efectivo y que tiene bajo riesgo la pérdida de valor. Un ejemplo serían las inversiones temporales, los depósitos a plazo menor de 3 meses, bonos o papeles del gobierno de alta liquidez. ¿Y qué significa evaluarse a su valor razonable? Quiere decir que cuando la empresa compra o adquiere estos equivalentes de efectivo, debe de registrarlos en la contabilidad por su valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que por el precio real que tiene en el mercado al momento de adquirirlos.
Un ejemplo, la empresa deposita 100,000 pesos en un certificado de depósito bancario a 2 meses. Al momento de registrar esa contabilidad, el banco indica que el valor actual del depósito, o sea, su valor razonable es de 100,200 pesos, debido a que los intereses acumulados desde que nosotros compramos eso acumula desde la apertura. Entonces, chance yo en su momento lo iba a comprar por 100,000 pesos, pero al momento de yo adquirirlos o al momento de yo registrarlos, por los intereses acumulados, incrementó un 200 pesos más. Entonces yo tengo que registrarlo hasta el último valor, a su valor razonable. ¿A cuánto hoy que estoy registrando en los estados financieros vale realmente ese certificado? Entonces son 100,200 pesos. Ahora vamos a ver los asientos posterior de los equivalentes de efectivo, y lo quise hacer en un cuadro comparativo para nosotros poder entender y más básicamente comparar uno que otro y así poder entenderlo. Los tipos de equivalentes de efectivo son 4, que son materiales preciosos amonedados, los equivalentes en moneda extranjera, equivalentes en obras, unidades de intercambio, como el UDIs, que es unidades de inversión, los instrumentos financieros de alta liquidez, como bonos o pagarés de corto plazo. ¿Y cómo se evalúa posteriormente? El primero, que son materiales preciosos amonedados, se evalúan a su valor razonable actual, o sea, al precio del mercado. ¿Y dónde se reconoce? Se reconoce en el estado de resultado integral. Un ejemplo práctico, o más que nada una explicación sencilla, es si el precio del oro sube, se registra una ganancia, pero si baja, lo contrario es una pérdida. Ejemplo, una moneda de oro pasa a valer 10,000 a 10,500, o sea que tú estás ganando 500 pesos más, o sea, incrementó la ganancia. Ahora, los equivalentes en moneda extranjera. ¿Cómo se evalúa posteriormente? Básicamente estos se convierten al tipo del cambio del día de cierre. Igual, se reconoce en el estado de resultado integral, y es que si la empresa tiene $5,000 y el tipo de cambio sube de 18 pesos a 19, o sea, incrementó un peso más, en este caso en pesos mexicanos, el valor aumenta. Se reconoce ganancia por la diferencia cambiaria. Ahora, los equivalentes en obras de unidades de intercambio, que son las unidades de inversión. Estas se reexpresan a la medida de intercambio actual a la fecha de cierre. El resultado integral aquí es donde se reconoce, y es que si la empresa tiene inversiones en UDIs, o sea, unidades de inversión, y su valor sube, se reconoce como esta ganancia en los resultados. Y por último, los instrumentos financieros de alta liquidez. Estas se evalúan según las NIF instrumentos financieros conforme al modelo de negocios. Y igual se reconoce en los estados de resultado integral. Y un ejemplo sería que si una inversión en bonos gana valor por interés o por ya sea el mercado, se registra la ganancia o en su caso su pérdida correspondiente. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañero siguiente. Buenas tardes, hoy les hablaré sobre las normas de presentación. En el estado de situación financiera del efectivo y sus equivalentes deben mostrarse en un solo renglón, como el primer rubro, como el activo a corto plazo. Si existe alguna restricción sobre su uso, se deben presentar como el efectivo equivalente de efectivo registrados a corto plazo si la restricción vence dentro de 12 meses. Asimismo, el efectivo y equivalentes de efectivo restringidos a largo plazo si la restricción dura más tiempo. Asimismo, lo acompañan lo que son los cheques pendientes. Los cheques pendientes también son los cheques emitidos antes de la fecha de los estados financieros, pero aún no entregados a los beneficiarios, como recuperarse al efectivo y reconocer como pasivos correspondientes. Y sobre giros bancarios, si no existen convenios de compensación en el banco, los sobregiros deben presentarse como el pasivo a corto plazo, no como parte del efectivo. También los resultados integrales de relacionadas, también tiene según la NIF B3, deben presentarse los efectos financieros derivados del efecto equivalente con sus
puntos importantes que son los intereses devengados, fluctuaciones combinarias y ajustes de balanza. Luego sí, sus normas de relevación. Las entidades deben presentarse la información adicional de las notas financieras, como A, revelaciones generales que son obligatorias para todas las entidades, tanto de la de interés público IEP y de las que no son IEP. B, las revelaciones para IEP son obligatorias para entidades de interés público, por ejemplo, empresas cotizadas o de gran impacto. Las normas generales de revelación establecen que los lineamientos generales que deben observarse al presentarse la información financiera, garantizando su transparencia y utilidad para los recursos y también para los usuarios. También tiene como objetivo presentarse de la forma consistente, comprensible y verificable, incluir las políticas contables aplicadas y los juicios significativos utilizados, tanto como los riesgos, estimaciones y supuestos afectos de resultados financieros. Por último, las revelaciones específicas tienen como particulares que deben acompañarse cada rubro con su estado financiero. Su propósito es aplicar la compresión sobre los componentes y movimientos de las partidas presentadas, tanto las principales revelaciones que incluyen la información detallada sobre el efectivo equivalente, cuentas por cobrar y pagar, desglose del inventario, propietarios, planta, equipo y activos intangibles y pasivos financieros, políticas de depreciación, amortización y deterioro, también compromisos de contingencias y hechos relevantes como posteriormente. Gracias. Buenas, mi nombre es Jennifer Sonia Pantí y vamos a seguir con el tema de vigencia. Esta es cuando entra en aplicación la norma y explica qué efectos tiene sobre las normas anteriores. En este caso, la NIF 1 entró en vigor el 1 de enero del año 2010. Por lo consiguiente, a partir de esta fecha, todas las entidades tenían que aplicar esta norma al momento de elaborar sus estados financieros. Esto significa que si, por ejemplo, una persona presenta su información financiera con los años anteriores, debe de poder y saber ajustarla con base a esta norma para que se mantenga la consistencia en la contabilidad. En cuanto a los transitorios, se refiere a la sección en la cual se aclaran cómo se van a aplicar esos cambios o actualizaciones recientes que se le hacen a esta NIF. Tenemos que en diciembre del 2023 el CINIF revisó la información que debe presentarse como parte del proyecto de revelaciones revisadas. Y obviamente estas modificaciones entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Sin embargo, a pesar de esto, se permitía que muchas empresas desde antes empezaran a aplicar estas normas, siempre y cuando estuviera mencionada en sus notas de los estados financieros. Y por último, en esta norma tenemos el apéndice, que básicamente es un resumen de todas las conclusiones y comentarios que se hicieron aplicando o creando esta norma, es decir, las decisiones finales del CINIF. Tenemos aquí un pequeño mapa conceptual donde menciona las tres más importantes, como la primera, que es el nombre de la norma. Originalmente se llamaba efectivo, pero se cambió a efectivo y equivalentes de efectivo. Y esto para estar en armonía con la NIS 7 y pues reflejar mejor el contenido. De ahí tenemos el efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. Antes estos se mencionaban por separado, sin embargo en esta actualización que hubo se menciona que ahora deben de estar unidos, sin embargo en las notas deben de estar mencionados por sus nombres para ser más claros. Y de ahí por último tenemos las inversiones disponibles a la vista, que antes se llamaban inversiones temporales a la vista, pero se cambió por inversiones disponibles para la vista. Esto más que nada para recalcar que lo importante no era su duración, sino la disponibilidad inmediata que ésta debe de tener. Se estableció la regla de los 3 meses, como en la NIS 7, que dice solo las inversiones con vencimiento menor o igual a 3 meses se consideran equivalentes de efectivo. Es decir, que en menos de 3 meses pues pueda seguir fluyendo ese efectivo, ese dinero. Y se evita usar el término instrumentos financieros para no confundir con la NIF C2. Ya para finalizar esta parte tenemos un pequeño cuadro comparativo
¿Qué nos hace ver la diferencia entre estas tres secciones anteriores que acabamos de ver? La vigencia, que es la fecha de inicio oficial y el reemplazo del boletín CES-1, que es como se llamaba anteriormente. Los transitorios, que son el cambio en las revelaciones revisadas. Y el apéndice, que es la explicación del proceso y las decisiones del CINIF. La entrada a vigor de cada una de ellas y la aplicación para poder entender mejor el contenido de estas. Esto fue el equipo número 1 con la NIF C1. Gracias.